Bueno, Bueno, a ver, vamos a grabar y les cuento un poquito del parcial. Nada, el parcial va a ser, pongámosle 4 secciones, no van a estar tan definidas, pero lo que no conté en el video anterior es que, qué sé yo, va a ser un punto de cada tema de los que vimos. Estimadores no va a entrar directamente, más que nada porque calcular el p-valor es un ejercicio de estimadores, y les voy a pedir calcular el p-valor, no hacer un ejercicio de estimadores sin sentido. Bien. Va a haber uno de intervalos de confianza, test de una población, test de dos poblaciones y algún choice en el que incluya preguntas de teoría, de regresión, de muestreo, interpretaciones, ¿sí? No necesariamente van a ser así separadito, pero no, eso, ¿sí? Un ejercicio de cada. No sé, abro para que me digan si tienen dudas de algún tema, ¿sí? De lo que quieran. Nico, ¿estará dividido otra vez en 3 de 40 minutos o Ya no, serán ya 2 no. horas corridas? No, son las 2 horas corridas ahora. Se organizan como quieren. Buenísimo, gracias. Buenísimo, gracias. Sí, contame. ¿Podrías repetir la definición de intervalo de confianza? Porque yo me había acordado que vos habías dicho que no era una probabilidad, y bueno, no recuerdo bien la definición. La definición de intervalo de confianza es importante. Bien, o más que la definición, la interpretación, ¿no? Claro, sí. Bien, vamos primero a explicar la lógica. ¿Cuál es la lógica de los intervalos de confianza? ¿Te acordás? Sí, que la confianza que yo tengo en mi intervalo, digamos. No sé qué más explicar, digamos. ¿Cómo es el proceso de construcción de intervalos? Digamos, porque no es una probabilidad. En eso deberíamos estar de acuerdo. Sí, eso sí me acuerdo. Sí. Bien. ¿Y por qué no es una probabilidad? ¿Qué tiene de diferente a una probabilidad? Una probabilidad no es una variable aleatoria, ¿puede ser? Bien. ¿Y por qué el intervalo de confianza no es de una variable aleatoria? Claro, porque era que hablábamos de un parámetro. O sea, tratábamos de estimar un parámetro. Yo planteo el intervalo de confianza como un límite inferior, ¿sí? Menor o igual a un parámetro, por ejemplo mu, y menor o igual a un límite superior, y digo que tengo un nivel de confianza de 1 menos epsilon. A ver. La joda acá es la siguiente. La confianza se interpreta de la siguiente manera, ¿sí? Si yo construyera infinitos intervalos de confianza con este método a partir de infinitas muestras aleatorias de la variable x, ¿sí? Y calculo infinitos x raya, que son además variables aleatorias, yo sé que en los infinitos intervalos que construya, en el 1 menos epsilon por ciento de los casos, mu va a estar contenido entre los límites del intervalo. De nuevo, en intervalo de confianza, la interpretación corta es con una confianza de 0,95, mu se encuentra entre tanto y tanto. Ahora, ¿qué significa eso? Va a ser otra pregunta. Y la otra pregunta va a decir seguramente algo como que si yo construyo 100 intervalos a partir de 100 muestras aleatorias distintas, en promedio, el 95% de esos intervalos van a contener al verdadero valor de mu. Y el otro 5% no va a contener al verdadero valor de mu. ¿Ahí va? Sí, perfecto, perfecto. Genial. ¿Qué más? Nico, ¿viste que aparece en una fórmula el famoso SP al cuadrado? ¿Qué era eso? Haceme memoria.
¿Te acordás en qué caso aparece o te digo yo? Aparecía creo que en la test student, ¿puede ser? No, o sea, Mm, sí es una... No, me a parece... ver, porque ¿no eran dos poblaciones? Puede ser que sea una T student, pero esencialmente es en dos poblaciones que aparece esto, ¿sí? Claro, ahí sí va. Sí, sí. No me acuerdo exactamente en qué distribución aparece, así que si me lo dicen eso, se los agradezco. Pero Sí, la test student. en T student, esto es la varianza amalgamada, significa, ¿sí? Fíjate que lo hacemos cuando planteamos hipótesis sobre mu y no conocemos las varianzas poblacionales, ¿no? O sea, solo conocemos S, no tenemos sigma. Sí, Mi hipótesis nula es que los dos mu son iguales. ¿Estás de acuerdo? sí, por definición, sí. Exacto, por definición. Entonces, el tema acá es que yo tengo dos mu que son iguales y que por lo tanto deberían tener el mismo sigma porque son de la misma población, pero tengo dos estimaciones diferentes de la varianza, ¿sí? Claro, sí. Entonces, si yo asumo, en estos casos asumo que la varianza es la misma. Si yo tengo dos estimaciones de la varianza, pero la varianza es la misma, la varianza poblacional es la misma, ¿qué hago con eso? Bueno, lo más lógico, y que es exactamente lo que hacemos, es hacer un promedio ponderado entre las varianzas. ¿Sí? Sí, ¿Y qué es eso sí, lo que hacemos? Porque lo que hacemos es hacer S1 por N-1, por N1 menos 1, que son los grados de libertad de la... O sea, es como la varianza ponderada por los grados de libertad, ¿sí? Y sí. entonces tengo S1 por N1 menos 1 más, no, sí, más S2 por N2 menos 1 sobre Es un N1. choclazo, sí. Pero la idea, sí, que es muy sencilla, es que yo tengo dos estimaciones de un mismo parámetro y las tengo que combinar. Sí, ¿Cómo las combino? Bueno, hago un promedio ponderado. Es eso solo, ¿sí? es un solo, sí. Y bueno, la formulita es esa, que si querés la escribo, pero me va a doler el dedo después. Bueno, Corríjanme, pero yo creo que era así. Esto es S1. Uy, se me bajó el renglón. ¿Viene bien el término de arriba? Está bien, está bien. ¿Te parece lo que vimos esto? Sí, sí, era esa la fórmula. está perfecto, Nico. Sí, sí, es ella. Sí, sí. Se dan cuenta, es S1 y S2. Los sumo y los multiplico por grados de libertad de uno, grados de libertad del otro, y la suma de estos dos términos. ¿Sí? Es un promedio ponderado por los grados de libertad. Perfecto. Listo. Nico, una consulta. Sí. Cuando nosotros definimos para test de hipótesis de dos poblaciones, que usamos test student, a ver, el total de la muestra, digamos, de la suma de las dos muestras tiene que ser inferior a 30 o cada una de las muestras tiene que ser inferior a 30 para usar la test student en dos poblaciones. Es una buena pregunta. Lo que nosotros usamos, que no necesariamente es igual a lo que diga cualquiera de los dos libros, porque cada uno usa el criterio que le pinta, ¿sí? Nosotros en general usamos que las dos sean mayores a 30, ¿sí? Ahora, no va a haber un caso en el que tengas uno de 15 y uno de 32. No. Claro.
Así que no hay problema en ese sentido. Buenísimo. Pero bueno, eso. Dale, buenísimo, gracias. ¿Qué más? Cuéntenme. ¿Dudas de lo que sea? ¿No hay dudas? Por mí mejor. Te vas a comer tranquilo. No, mentira. Claro. No la jodas, Cintia. No. Y yo trabajo. Claro. No, lo mejor si no tienen dudas es que quisiera creer que es que practicaron. Entonces tienen todo claro. Porque la otra hipótesis, la hipótesis alternativa es que no hicieron nada, están especulando a último momento, entonces están al horno. Pero quisiera descartarla. Para incentivar un poquito, porque me imagino posiblemente que es el segundo caso, ¿recuerdan un poco P-valor, se acuerdan? P-valor, tipo, queda claro cómo se interpreta. Saltó en la clase de la semana pasada. Ah, buenísimo. Bueno, me alegro entonces. Confío en que Igual esto que te está. digan si les quedó claro, pero salió. Otro tema que se suelen equivocar. Teorema central del límite. ¿Está clara la importancia del teorema central del límite ahora que vimos test de hipótesis? ¿Alguien me lo puede decir? Se utiliza en el error estándar. O sea, cuando vos tenés n mayor a 30, una muestra mayor a 30, no sé si va para ese lado, me parece. No sé si va para ese lado. Más o menos. Es más importante todavía. ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien se acuerda que decía el teorema central del límite? Vamos a empezar por ahí. Que con muestras grandes no importaba, digamos, cuál era la distribución de la poblacional, sino que siempre tenía una normal cuando era mayor a 30, con el teorema central del límite, las muestras. Casi perfecto. Lo que tiende a la normal es la distribución de la media, ¿sí? Claro, eso. Entonces, si tiende a la normal la distribución de la media, ¿qué significa eso? Que yo puedo hacer estos test de hipótesis asumiendo la distribución normal de X raya cuando tengo muestras grandes, ¿sí? Fíjense que yo, si uso la T de student o la Z, estoy asumiendo que X raya se distribuye normalmente, ¿sí? Ahora, ese supuesto es válido gracias al teorema central del límite. Si no, no podría calcular errores estándar. No podría decir cuál es la probabilidad, no podría calcular p-valores ni nada. ¿Sí? Vieron que en test de hipótesis dibujamos la normal. ¿Por qué dibujamos la normal? Dibujamos la normal, casi siempre, o la T, porque podemos asumir que X raya se distribuye normalmente, y eso lo podemos hacer por el teorema central del límite. ¿Se entiende? Puede ser también que podemos estimar el parámetro poblacional, digamos, con esta, digamos, con lo del teorema central del límite, porque se supone que la distribución de las medias, digamos, la media de esa distribución coincide con poner la media poblacional. Eso te va a pasar siempre, independientemente del teorema. Porque fíjate que el promedio de los promedios siempre es el promedio de promedios tomados al azar siempre es el promedio de la variable. Esto es una propiedad de los promedios que es bastante rara, pero... Pero bueno, esencialmente podemos hacer test de hipótesis e intervalos de confianza porque conocemos la distribución de X raya. Y eso es casi siempre por el teorema central del límite, porque en la práctica, en la vida real, no hay una guía que nos diga esta variable se distribuye normalmente.
Bueno, intervalos de confianza ya vimos. Bueno, yo espero que sea porque tienen todo súper claro. Si tienen alguna duda más, me dicen. Nico, yo tengo duda, si nadie tiene dudas, ¿viste el trabajo que mandó, o sea, de los ejercicios que mandó Johnny al grupo? Hay un ejercicio que tengo duda de cómo se hace, pero no sé si preferís que le pregunte a él o lo vemos acá. Sí, pero lo tengo que buscar un segundo, porque no lo tengo. Bueno, acá está. Pero si no, léemelo, el ejercicio que tenés dudas. Dale, es del primero, el inciso B, o sea, el ejercicio general dice, supongo que los ingresos laborales mensuales de los profesionales con título universitario se distribuyen normalmente con sigma igual a 6.000 pesos. Sí, Bueno, el B dice, ¿cuántos graduados será necesario incluir en la muestra para tener una confianza de 98% de que la media muestral que se calcule no discrepe más de 600 pesos con respecto de la media verdadera? Entiendo lo que tengo que hacer, pero se me mezcla un toque el hecho de acomodar los datos, digamos, como para que sea coherente. claro. Pensá que si te dice que no discrepen más de 600 pesos con respecto a la media verdadera, ¿qué te está diciendo ahí? Que, por ejemplo, no sé, si yo tengo como media verdadera, no sé, media verdadera no, media muestral, poner, no sé, tengo 29.000 y la media verdadera es, no sé, 29.000 y tanto, que esa diferencia no sea, digamos, como más de 600 pesos. Claro, pero vos no sabés cuál es la media verdadera. Claro. Entonces, en este caso, ¿qué significaría eso? Y yo interpreto que, o sea, la diferencia entre X raya y U poblacional, digamos, sea 600 pesos, tipo más 600 pesos. Hasta ahí, digamos, que no sobrepase esa cantidad. Ay, no tengo el menor. Espera un segundo. O sea, Nico, sería como máximo, te estoy diciendo, 600, porque sería 600 para abajo, no sé. No. O sea, que Ahora no vemos. supere los 600. Ahora vemos. ¿Qué tal si error de muestra? 1 menos, perdí el menos. ¿Qué consigna era? La 1B. ¿Están de acuerdo que este sería la estructura de intervalo de confianza básico? ¿Se entiende lo que escribí? Del lado de la derecha no sería más. Sí, gracias. Bien. Entonces, lo que te está diciendo ahí con que X raya no difiera de la media poblacional en más de 600, te está hablando en definitiva de esto, ¿sí? Del error de muestreo. Claro. Entonces a vos te dice, yo quiero elegir el N, creo que te decía, o el nivel de confianza, tal que el error de muestreo sea como máximo 600. O sea, sí, como máximo. Claro, sí, sí. Entonces, lo que te está diciendo es que Z por el error estándar tiene que ser, ponele 600 y después vemos, ¿sí? Y esto es sigma o S, no me acuerdo, según qué tenés en ejercicio, sobre raíz de N. Claro. ¿Te dice que elijas el N o que elijas el Z? No, me dice que elija el N. Bien, entonces, el nivel de confianza ya lo debes tener. Con eso calculas el Z. ¿Tenés sigma o tenés S? No, tengo sigma. Bien, el sigma lo tenés como dato. Y tenés que elegir el N de forma tal que te dé 600. De despejar esto, ¿no? Yo pasaría multiplicando la raíz de N y me quedo con el 600 de este lado.
y pasás la raíz. O sea que todo esto al cuadrado es igual al n óptimo, ¿no? Al n que querés vos. Claro. Sí, Ahora, n es un número discreto, ¿sí? Es una cantidad de personas. Entonces, vos vas a querer esto tal que habíamos dicho que no supere, que sea como máximo 600, o sea que esto sea menor. Hay que elegir Claro. el n un poquito para arriba, ¿no? Redondear hacia arriba. Claro, sí, sí. ¿Listo? El Z que yo tendría que calcular, ponele, si mi nivel de confianza es de 98%, el Z que yo tendría que calcular es de, o sea, 98%, o sea, sería 1 menos C igual a 98%, hago todo el despeje, y de ahí, digamos, el valor que me da de todo ese, que es mi Z. El z es buscar el epsilon sobre 2 en la tabla. Sí. Sería la frecuencia acumulada hasta Z, digamos, en este caso. Y vos tenés que buscar ahí el valor del fractil. O sea, Z. Acá tenés Ah, 1% sí, sí. y acá tenés 99%. Ese es el z. Claro, tendría que buscar. Ah, claro, eso era lo que me faltaba. Yo tendría que buscar ponerle el fractil de 1%, o el fractil, no, o sea, la frecuencia acumulada hasta el fractil Sí. 1%, y ahí lo reemplazo en Z. Ah, genial, listo. Era eso nomás lo que me faltaba en análisis, porque Bien. no sabía si tenía que agarrar Z como 98, como 1%, y era como me mezclaba un toque eso, pero no, ahí quedó muchísimo más claro. Buenísimo. Gracias, Nico. No, no hay por qué. Bueno, ¿alguna más? ¿Está bien, Nico, si yo pongo 1 menos alfa? Porque yo con el epsilon... Sí, sí, no pasa medio- nada. Bueno, listo. O sea, no es grave, vamos a decir. No. Listo. La notación es algo arbitrario, sí. Si vos me lo escribís todo con caracteres chinos en vez de griegos y me decís, este carácter chino significa esto, está bien. Siempre que lo aclares. Ujú. Bueno, creo que no hay más dudas. Yo tengo una duda sobre el p-valor, Dale, a ver, que en contame. realidad vos lo aclaraste recién en la clase anterior, ¿va? Y no sé si lo que anoté, tipo que te interpreté a vos, está bien o no. Yo puse que, en definitiva, el p-valor es el área que se acumula entre el z empírico y el z crítico. No, no está bien eso. Por eso, me imaginé. A ver, matemáticamente es el área desde el z empírico hasta más infinito o menos infinito según la cola a la que apuntes. Ok. Entonces, en vez de ser el z crítico, es ya después de ahí hasta infinito, Sí, incluida la región de rechazo. sí. Ok, gracias. Nico, quedó algo, como me queda a mí en lo personal me queda algo pendiente acerca del error de tipo 1 y el Sí. error de tipo 2, que eso me parece que es muy importante para el examen de Contame. lunes. Suponete que vos estás calculando, vos ya tenés tu taquígrafo de prueba, o sea, vos hiciste todo el grafiquito, el normal, cuando vos ya tuviste el valor de Z, depende si es a la izquierda o a la derecha, y abajo después calculás el taquígrafo de prueba, y después ves que tenés un valor que lo rechazás, pero después te das cuenta que no, por el error de tipo 1, el error de tipo 2, medio como que, medio confuso. A No sé, ver. algo... ¿Cómo que lo rechazás y después no? Claro, a vos te cae la región crítica, ¿no? Sí. O sea, te cae en el punto crítico, la región crítica, y ves que en realidad
no lo entendí muy bien, Juni, con el respecto al error del tipo 1 y el error del tipo 2. Bueno, Eso. tranqui. ¿Rechazás o no rechazás? Eso es como siempre. ¿Sí? ¿Te fijas si cae en la región crítica o no? No hay mucho margen ahí. Una vez que Listo. tomás la decisión en base a tu región, vos lo que vas a hacer es preguntarte si rechazaste o no rechazaste. Y según cuál sea el caso, podés cometer un error de tipo 1 o un error de tipo 2. Ahora, estos errores no son como que vos decís, ah, me equivoqué, sino que son cosas que pueden pasar pero que vos no podés ver en tu muestra. ¿Sí? Claro. Pensalo así. ¿Sí? Vos como que tomás una decisión de decir rechazo o no rechazo y no podés saber cómo es la realidad más allá de tu evidencia empírica que tenés a mano. ¿Está bien? Entonces, Claro. si vos rechazás la hipótesis nula y vos decís la hipótesis nula es falsa, me quedo con la hipótesis alternativa, vos podés estar cometiendo un error de tipo 1, no un error de tipo 2. El error de tipo 2 es solamente cuando no rechazás. Cuando rechazás podés cometer error de tipo 1. Y la probabilidad de cometer un error de tipo 1, condicional a que rechazaste, es el alfa. ¿Sí? Es el alfa. Claro. O sea, es 0,05 o 0,001, no sé. El que sea. Perfecto. Ahora, cuando vos no rechazás H0, podés cometer un error de tipo 2. Que el error de tipo 2 consiste en no haber rechazado H0 cuando en realidad era falsa. Que es algo que es muy común, porque como vimos, para vos poder rechazar una hipótesis nula tenés que tener evidencia contundente en contra. Entonces, si vos no rechazaste, hay algunas hipótesis alternativas que podrían ser verdaderas y generar que mi hipótesis sea falsa, pero que no las puedo distinguir. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Ponele que mu, tu hipótesis es que mu es... Nico, pará. Hola, Juli. Hola, estoy viendo una pantalla negra. ¿Vos te gusta hablar con la pantalla negra? Mira, yo estoy con muy mal internet, así que no veo nada, ni a mí ni al Bueno, resto. te aviso que estás hablando con fantasmas, que no sigas hasta que no prendan la cámara. ¿Cómo anda, Juli? ¿Todo bien? Bueno, voy a terminar con esto que te decía Martín y te dejo, Juli, que yo me tengo que ir a almorzar. Lo que quería decir es lo siguiente. Imagínate que tu H0 es que mu es 15, ¿sí? Sí. Vos no rechazás la hipótesis nula, porque no tenés evidencia de que sea muy diferente tu muestra de esa hipótesis. Ahora, podría ser que mu no sea 15, sino que sea 15,1 o 15,01, ¿no? O 16. Y a veces, por ahí 16 rechazás y decís, bueno, no puede ser 16, pero sí puede ser 15,4, no sé. Entonces, todo eso es lo que llamamos error de tipo 2. Que es decir, la mu era 15, bueno, pero no era 15, era 15,4. Y eso pasa cuando no rechazás. Perfecto. Listo. Bueno, Juli, ¿te los dejo? ¿Puede ser? No sé si quedan dudas igual, pero yo me tengo que ir. Tengo una reunión ahora a las 2 y no almorcé, así que... ¿Queda alguna duda, chicos?
por ahora no. Todo perfecto, Nico. Cerramos acá entonces, ¿sí? Bueno, nada. Gracias por estar. Espero que les vaya bien el fin de semana estudiando. Y nada, nos vemos el lunes. ¿Dale? Buenísimo, gracias Nico. Buen fin Buenísimo, de. Nico. Gracias, Igualmente. Nico. Chau, chau. Buen fin de. Adiós. Nos Chau a vemos. todos. Gracias.